Andrei Romanovich Chikatilo no aterrorizó a la Unión Soviética como un asesino que pudiera convertirse fácilmente en portada, porque durante años su país ni siquiera quería admitir que algo como él pudiera existir. Ese fue uno de los aspectos más oscuros de su caso. En Occidente, los asesinos en serie ya empezaban a ocupar titulares, expedientes conductuales y análisis policiales. En la Unión Soviética, en cambio, la idea oficial de una sociedad socialista sana chocaba frontalmente con la posibilidad de un depredador sexual que cazaba niños, adolescentes y mujeres jóvenes en estaciones de tren, paradas de autobús y bosques cercanos a ciudades industriales. Chikatilo no solo mató, también expuso una fractura ideológica. Demostró que el crimen más íntimo, más perverso y más humano no desaparece porque un Estado se niegue a nombrarlo. La prensa lo bautizaría después con nombres que parecían salidos de una pesadilla política y medieval al mismo tiempo. El carnicero de Rostov, el destripador de Rostov, el destripador rojo. Pero durante mucho tiempo no hubo un rostro, ni un nombre, ni una advertencia pública clara. Había cuerpos encontrados entre árboles, junto a vías férreas, en zonas boscosas, con heridas que indicaban una violencia desbordada y una firma psicológica cada vez más reconocible. Había niños que no regresaban, jóvenes que desaparecían en estaciones, mujeres vulnerables que subían a un tren o esperaban un autobús y terminaban convertidas en expedientes. Había rumores, miedo, sospechas, confesiones falsas, presión política y una policía atrapada entre la necesidad de resolver una serie de asesinatos y un sistema que no quería aceptar que un asesino serial caminaba entre sus ciudadanos. Chikatilo nació el 16 de octubre de 1936 en Yabloknoye, en la entonces Unión Soviética, hoy territorio de Ucrania. Murió el 14 de febrero de 1994 en Moscú, ejecutado después de ser condenado por 52 asesinatos. Británica resume su caso como el de un asesino soviético que mató al menos a 50 personas entre 1978 y 1990, y destaca que la investigación se vio obstaculizada por una ideología oficial que dificultaba reconocer la existencia misma del asesinato serial en una sociedad comunista. Su infancia estuvo marcada por el hambre, la guerra y el miedo. Creció en la sombra de la gran hambruna ucraniana de los años 30, un trauma colectivo que dejó pueblos enteros devastados. La historia familiar incluía un relato que lo perseguiría durante toda su vida. Su madre le habría contado que un hermano mayor, Stepan, había sido secuestrado y devorado durante la hambruna. Esa historia nunca pudo verificarse con certeza y quizá pertenecía más al territorio del trauma oral que al de los documentos. Pero lo importante, desde el punto de vista psicológico, no es solo si ocurrió literalmente. Lo importante es que Chikatilo creció escuchando una narración donde el hambre, la infancia y el canibalismo estaban unidos. En su mente de niño, el mundo podía ser un lugar donde otros seres humanos devoraban a los débiles. Después llegó la Segunda Guerra Mundial. La infancia de Chikatilo no conoció estabilidad, sino ocupación alemana, carencias materiales, miedo, propaganda, hambre y muerte. En ese paisaje, el cuerpo humano no era una idea abstracta, era fragilidad, enfermedad, necesidad, cadáveres, ausencia. No hay que cometer el error de decir que la guerra creó al asesino. Millones de niños atravesaron la guerra sin convertirse en depredadores sexuales. Pero en Chikatilo, la guerra y la hambruna fueron el suelo emocional sobre el que se levantó una personalidad marcada por la vergüenza, la humillación, la impotencia, la fantasía violenta y una relación enfermiza con el cuerpo. Desde joven, Chikatilo fue descrito como tímido, retraído, inseguro y socialmente torpe. No tenía la apariencia de un criminal desbordante. Era más bien un hombre gris, incómodo, con dificultades para relacionarse y una vida interior mucho más oscura que su aspecto. Una de las claves de su perfil fue su sentimiento de humillación sexual. Diversas reconstrucciones biográficas señalan que sufrió problemas de impotencia y profundas inseguridades en su vida íntima. En su caso, la sexualidad no parece haberse desarrollado como vínculo, placer compartido o afecto, sino como vergüenza, frustración y rabia. Esa combinación, unida a fantasías de violencia, fue central en su evolución criminal. Su personalidad tenía una tensión constante entre debilidad externa y fantasía de poder. En la vida cotidiana,
podía parecer un funcionario menor, un maestro mediocre, un trabajador sin brillo, un hombre que pasaba desapercibido. Pero en su mundo interno se acumulaba una necesidad de dominio absoluto. Esa distancia entre lo que era socialmente y lo que fantaseaba ser alimentó una rabia silenciosa. Muchos asesinos seriales construyen una máscara de superioridad. Chikatilo no parecía superior ante los demás, parecía insignificante, y quizá por eso su fantasía necesitaba compensar esa insignificancia con control extremo sobre víctimas vulnerables. Completó el servicio militar y más tarde trabajó como ingeniero telefónico. Se casó en 1963. En 1971 obtuvo un título en la Universidad de Artes Liberales de Rostov y se convirtió en maestro. Desde fuera, la vida parecía avanzar hacia una normalidad soviética: trabajo, matrimonio, hijos, empleo estatal, rutinas. Pero esa normalidad era frágil. Durante su etapa como profesor, fue acusado de comportamientos sexuales inapropiados hacia menores y terminó perdiendo su puesto. Británica recoge que tuvo que dejar la enseñanza después de que los padres se quejaran de agresiones sexuales contra sus hijos. Ese punto es importante porque muestra que antes de los asesinatos ya existían señales. No señales místicas ni proféticas, sino conductas concretas de transgresión sexual y abuso de poder sobre menores. Chikatilo no empezó su vida criminal de la nada. Hubo una progresión de fantasía, aproximación, abuso, fracaso social y desplazamiento laboral. El hecho de que se moviera después hacia trabajos que le exigían viajar fue decisivo. El viaje le dio acceso. Las estaciones le dieron víctimas. Los bosques cercanos a los puntos de tránsito le dieron escenario. La Unión Soviética tardía, con sus grandes redes ferroviarias, sus migraciones internas, sus jóvenes buscando oportunidades y sus zonas mal vigiladas, le ofreció un mapa perfecto para desaparecer entre la multitud. La llamada tríada de McDonald no resulta especialmente útil en su caso. No hay una base clara para construir un perfil infantil sólido a partir de crueldad animal, piromanía y enuresis. En Chikatilo, el desarrollo criminal parece venir de otra constelación: hambre histórica, humillación sexual, aislamiento, posible trauma infantil, resentimiento, contacto profesional con menores, fantasías sádicas, impotencia, vergüenza y oportunidades de viaje. No era un asesino que buscara una relación. No era un hombre que pudiera transformar deseo en vínculo. Su violencia parece como una forma torcida de resolver una impotencia íntima mediante poder externo. Donde no podía vincularse, destruía. Donde se sentía humillado, humillaba. Donde no podía poseer de forma humana, aniquilaba. Su primer asesinato documentado ocurrió el 22 de diciembre de 1978. La víctima fue Yelena Zakotnova, una niña de 9 años. Chikatilo la atrajo hacia una zona apartada y la mató. El caso fue una tragedia doble, porque no solo murió una niña, sino que otro hombre, Alexander Kravchenko, fue arrestado, acusado y finalmente ejecutado por ese crimen tras una investigación marcada por presión, errores y confesiones obtenidas bajo condiciones cuestionables. Crime Mass Investigation UK señala que Kravchenko, que tenía antecedentes, confesó probablemente bajo coacción y fue ejecutado en 1984 por el asesinato de Lena Zakotnova. Ese error judicial es una de las sombras más graves del caso. Mientras el verdadero asesino quedaba libre, el Estado castigaba a otro hombre. Y ese fallo no fue solo una equivocación técnica, fue una consecuencia de un sistema que necesitaba culpables, que presionaba a investigadores, que a menudo usaba interrogatorios brutales y que prefería cerrar expedientes antes que aceptar la existencia de un depredador serial complejo. La muerte de Kravchenko no salvó a nadie. Al contrario, permitió que Chikatilo siguiera respirando fuera, siguiera viajando, siguiera acumulando fantasías y años después, siguiera matando. Después del asesinato de Zakotnova, hubo un periodo sin crímenes documentados. Esa pausa puede interpretarse de varias maneras. Tal vez el riesgo inicial lo asustó. Tal vez la presencia de un sospechoso condenado le produjo una sensación de impunidad. Tal vez sus fantasías quedaron temporalmente satisfechas o reprimidas. En los asesinos seriales, los intervalos no siempre significan curación ni arrepentimiento. A veces son periodos de latencia. La fantasía no muere, espera. Y cuando las condiciones vuelven a alinearse, regresa con más fuerza.
En 1981, Chikatilo volvió a matar. La víctima fue Larisa Tachenko, de 17 años. A partir de ese momento, la serie empezó a tomar forma. Sus víctimas eran niños, niñas, adolescentes, jóvenes fugitivos, mujeres vulnerables, personas que podían ser abordadas en estaciones, paradas, trenes o espacios de tránsito. Muchas eran jóvenes que buscaban moverse, encontrar trabajo, regresar a casa o escapar de circunstancias difíciles. En una sociedad donde las desapariciones de personas marginales podían no recibir atención inmediata, Chikatilo encontró terreno. No necesitaba secuestrar a sus víctimas en espacios protegidos. Le bastaba con acercarse a quienes ya estaban en una situación de fragilidad. Su modus operandi se fue definiendo. Merodeaba por estaciones de tren y autobús. Observaba. Elegía a personas vulnerables, solas, perdidas, jóvenes, pobres o necesitadas. Se acercaba como un adulto aparentemente inofensivo, un hombre mayor que podía ofrecer ayuda, comida, dinero, orientación o compañía. Después las conducía a zonas boscosas o apartadas, muchas veces no demasiado lejos de rutas de transporte. Allí atacaba. Usaba un cuchillo. La violencia era extrema, desorganizada en apariencia, pero repetitiva en su función. El bosque era su habitación cerrada. La estación era su zona de caza. El tren, el autobús y el viaje eran las puertas de entrada. La firma psicológica era mucho más oscura que el método de aproximación. El modus operandi era atraer, aislar, atacar y escapar. La firma era la violencia ritualizada, la mutilación, el ataque a zonas del cuerpo con significado sexual, la agresión a los ojos, la mezcla de muerte y excitación, la destrucción del rostro o del cuerpo como forma de dominio. En varios crímenes aparecieron lesiones en la zona ocular. Según algunos relatos, Chikatilo llegó a creer que los ojos de las víctimas podían conservar una imagen de su rostro después de la muerte. Esa idea, aunque suene delirante, también puede leerse simbólicamente. Necesitaba borrar la mirada. La víctima no debía verlo, no debía recordarlo, no debía existir como testigo humano. Los ojos eran el lugar de la humanidad del otro. Atacarlos era atacar la posibilidad de ser visto. Crime Mass Investigation UK describe cómo el patrón incluyó jóvenes fugitivos de ambos sexos, atraídos en estaciones y paradas, llevados a zonas forestales y atacados con cuchillo, y señala que las lesiones en los ojos fueron un elemento suficientemente distintivo para vincular casos cuando las autoridades aceptaron que se enfrentaban a una serie. Desde el punto de vista clínico, Chikatilo parece encajar en un perfil de sadismo sexual extremo, con necrosadismo, una estructura donde la excitación está ligada al sufrimiento, la mutilación, la muerte y la posesión del cuerpo indefenso. No era un simple asesino instrumental. No mataba solo para silenciar, robar o escapar. Mataba porque la violencia formaba parte del centro de su gratificación. Su impotencia sexual convencional, su vergüenza y sus fantasías parecen haberse desplazado hacia una forma de excitación vinculada al acto homicida. Esta es una de las dimensiones más perturbadoras del caso. La sexualidad no estaba alrededor del crimen, estaba fusionada con la destrucción. Las víctimas no eran elegidas únicamente por deseo sexual adulto. Chikatilo atacó a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Esa amplitud revela que su objetivo principal era la vulnerabilidad. El poder estaba en encontrar a alguien que pudiera ser engañado, aislado, sometido y destruido. La edad, el sexo y el contexto variaban, pero la vulnerabilidad se repetía. En una sociedad con muchos menores fugitivos, jóvenes trabajadores desplazados y personas solas en estaciones, tenía muchas posibilidades de encontrar víctimas que no serían inmediatamente protegidas. El contexto soviético fue fundamental. La Unión Soviética de finales de los 70 y 80 no era una sociedad sin crimen, pero sí una sociedad donde ciertos tipos de crimen eran difíciles de reconocer públicamente. El asesinato serial sexual pertenecía, en la narrativa oficial, al mundo decadente del capitalismo occidental. Aceptar que un hombre soviético podía matar de esa manera era aceptar una grieta ideológica. Esa narración retrasó advertencias públicas y dificultó la comunicación abierta. El Estado podía movilizar recursos enormes, pero también podía ocultar información. En el caso Chikatilo, ambas cosas ocurrieron. La investigación fue masiva, confusa y desgastante.
Cuerpos aparecían en distintas zonas. Algunas víctimas eran niños, otras jóvenes, otras mujeres adultas. Los lugares estaban vinculados a rutas ferroviarias y áreas boscosas. Los investigadores empezaron a ver la serie, pero el sistema no estaba preparado. Hubo redadas, vigilancia en estaciones, interrogatorios a miles de personas, persecución de sospechosos, presión sobre homosexuales, personas con antecedentes sexuales, enfermos mentales y otros grupos vulnerables. Esa estrategia produjo muchas detenciones y falsas confesiones, pero no al asesino. La policía miraba hacia categorías sociales estigmatizadas, mientras Chikatilo, un hombre casado, con hijos, trabajador y gris, pasaba entre los huecos. Uno de los nombres esenciales de la investigación fue Víctor Burakov, el detective que acabó asociado a la persecución del carnicero de Rostov. Burakov comprendió que no bastaba con detener sospechosos al azar. Había que pensar el patrón, había que estudiar las escenas, había que aceptar que el asesino tenía una lógica. En 1985, las autoridades recurrieron al psiquiatra Alexander Bukanovsky, una decisión muy novedosa dentro de una investigación soviética de este tipo. Bukanovsky elaboró un perfil psicológico del asesino, describiéndolo como un hombre de mediana edad, sexualmente perturbado, con una violencia ligada al sufrimiento y la muerte. Crime Mass Investigation UK señala que Bukanovsky refinó el perfil y lo definió como un necrosádico, alguien que obtiene gratificación sexual del sufrimiento y la muerte. Ese perfil fue importante porque desplazó la mirada. El asesino no era necesariamente un joven marginal, ni un vagabundo evidente, ni alguien con aspecto monstruoso. Podía ser un hombre mayor, aparentemente integrado, con una vida común y una sexualidad profundamente desviada. Esa intuición acercaba más a Chikatilo de lo que muchos investigadores querían aceptar. Pero una intuición no es una prueba, y en una investigación tan presionada, con tantos cuerpos y tantos errores, el camino hacia la prueba fue lento. En 1984, Chikatilo fue arrestado por primera vez. Fue observado en una estación comportándose de forma sospechosa, intentando aproximarse a mujeres jóvenes. Cuando lo detuvieron, llevaba objetos inquietantes, entre ellos un cuchillo y otros elementos que podían encajar con un depredador preparado. Además, su descripción coincidía con la de un sospechoso visto en algunos contextos. Pero entonces ocurrió uno de los errores forenses más famosos del caso. Se analizó su sangre y se comparó con semen encontrado en escenas. Los investigadores creyeron que no coincidía. Su sangre era tipo A, mientras que el semen recogido en algunas víctimas había sido clasificado como AB. Esa supuesta incompatibilidad lo apartó del foco de los asesinatos. El problema estaba en una limitación técnica y en una interpretación errónea. Chikatilo pertenecía a un grupo conocido como no secretor, lo que hacía que el tipo sanguíneo no pudiera inferirse de manera fiable a partir de ciertos fluidos corporales. En aquel momento, antes del uso moderno del ADN, ese error fue decisivo. Crime Mass Investigation UK explica que la policía solo tenía semen de las escenas, no sangre, y que la condición de no secretor permitió que Chikatilo escapara de la sospecha homicida. Ese fallo forense tuvo consecuencias atroces. Chikatilo fue encarcelado por delitos menores relacionados con robo, pero no por asesinato. Fue liberado al poco tiempo y después volvió a matar. La ciencia forense, cuando se interpreta mal o se usa con demasiada confianza, puede convertirse en una falsa absolución. Hoy se suele recordar el caso como ejemplo de cómo los métodos previos al ADN podían fallar de forma catastrófica. No porque la ciencia no sirviera, sino porque la ciencia necesita límites, contexto y humildad. Una prueba mal entendida puede desviar una investigación durante años. Tras su liberación, Chikatilo mantuvo un perfil más bajo durante un tiempo, pero no se detuvo. Viajaba por trabajo, lo que le permitía moverse por distintas ciudades y regiones. Ese movimiento fue clave. No era un asesino encerrado en una sola zona, era un depredador de estaciones, trenes y desplazamientos. Su empleo le daba una justificación para viajar. Su aspecto gris le permitía mezclarse. Su edad podía hacerlo parecer menos sospechoso para ciertas víctimas. La Unión Soviética tenía grandes espacios, vigilancia estatal, pero también una enorme dificultad para conectar rápidamente crímenes dispersos. En 1985 y los años siguientes, los asesinatos continuaron.
La policía intensificó la vigilancia en estaciones, parques, bosques y zonas de tránsito. Se desplegaron agentes de paisano, se investigó a personas con antecedentes, se revisaron expedientes, se usaron mujeres policías como señuelos, pero Chikatilo adaptó su conducta. Cuando ciertas estaciones estaban vigiladas, cambiaba de zona. Cuando el foco se estrechaba en Rostov, mataba en otros lugares. Esa capacidad de adaptación no lo convierte en un genio criminal, lo convierte en un depredador oportunista que aprendía de la presión policial. Antes de seguir, quien acompaña este tipo de relatos puede suscribirse al canal para seguir explorando perfiles criminales reales con rigor, sin glorificar a los asesinos y manteniendo siempre la memoria de las víctimas en el centro. La escena forense típica de Chikatilo era compleja y brutal. Muchas víctimas eran halladas en zonas exteriores, lo que complicaba la conservación de pruebas. El clima, los animales, el paso del tiempo y la vegetación alteraban los cuerpos. Las heridas eran múltiples, a menudo con arma blanca. La violencia se concentraba en zonas con significado sexual o simbólico, y en muchos casos en el rostro y los ojos. El número de heridas podía ser muy alto, lo que sugería no solo intención de matar, sino descarga emocional y excitación sádica. No era la violencia precisa de alguien que solo quiere eliminar testigos. Era violencia expresiva, repetitiva, caótica en su intensidad y coherente en su función psicológica. En una autopsia de este tipo, los forenses no solo buscan causa de muerte, buscan patrón, tipo de arma, profundidad de heridas, zonas del cuerpo atacadas, lesiones defensivas, estado de la ropa, signos de agresión sexual, tiempo aproximado de muerte, elementos ambientales. En el caso Chikatilo, los médicos forenses y detectives tuvieron que construir conexiones entre víctimas que no siempre estaban completas ni recién encontradas. Cada cuerpo era un fragmento de una serie. Cada herida repetida era una palabra en el lenguaje del asesino. La firma de Chikatilo también incluía el exceso. En criminología, el exceso de violencia puede indicar rabia, descontrol, sadismo, necesidad simbólica o todo a la vez. En él parece haber una mezcla de furia sexual, impotencia convertida en ataque, fantasía de destrucción y necesidad de borrar la humanidad de la víctima. El cuerpo no era tratado como una persona muerta, sino como un objeto sobre el que seguía actuando. Esa continuidad de violencia después de la incapacitación es una de las señales más claras de una firma sádica. El uso de estaciones como zona de caza también revela mucho. Las estaciones son lugares de tránsito, anonimato y vulnerabilidad. Allí hay personas esperando, perdidas, cansadas, solas, necesitadas de información o ayuda. Hay niños que se separan de sus familias, adolescentes que huyen, mujeres que viajan sin compañía, trabajadores desplazados. Chikatilo podía acercarse sin despertar alarma inmediata. Un hombre mayor que ofrece orientación o compañía puede parecer menos peligroso que un joven agresivo. Su apariencia anodina era una herramienta. No seducía con encanto, se infiltraba mediante la normalidad. El perfil de las víctimas también expone las grietas sociales de la Unión Soviética tardía. Jóvenes pobres, fugitivos, personas en tránsito, menores que buscaban escapar o moverse, mujeres en situaciones vulnerables. Británica señala que la pobreza hacía que muchos jóvenes quisieran abandonar sus hogares hacia la ciudad, pero al no tener contactos ni dinero, podían ser fácilmente atraídos hacia situaciones peligrosas y sus desapariciones podían pasar inadvertidas. Ese punto es esencial. Chikatilo no solo aprovechó cuerpos vulnerables, aprovechó ausencias sociales, personas cuya desaparición no generaba una alarma inmediata, familias que quizá tardaban en denunciar, instituciones que no conectaban casos, medios que no podían advertir libremente, un Estado que prefería mantener una imagen de orden. En los asesinos seriales, la elección de víctimas suele revelar no solo la mente del criminal, sino también las zonas donde una sociedad protege menos. Durante años, la investigación estuvo contaminada por el miedo político a admitir la realidad. En un sistema autoritario, reconocer un fracaso de seguridad no es solo un problema policial, es un problema ideológico. Cada nuevo cuerpo era una acusación contra el relato oficial. Esto no significa que los investigadores no trabajaran. Muchos trabajaron de forma obsesiva, agotadora, incluso desesperada, pero lo hacían dentro de un sistema donde la información pública estaba controlada, donde los errores podían castigarse y donde la presión por resultados generaba falsos culpables.
Chikatilo mataba en el espacio que quedaba entre la realidad del crimen y la mentira del Estado. La captura definitiva comenzó el 6 de noviembre de 1990, después del asesinato de su última víctima, Svetlana Korostik, de 22 años. Un policía observó a Chikatilo en una estación, con comportamiento sospechoso y ropa que llamó la atención. Se tomaron sus datos. Al revisar antecedentes, apareció la detención de 1984. Esta vez, en lugar de soltarlo inmediatamente de la línea de sospecha, las autoridades lo pusieron bajo vigilancia. Lo observaron durante días. Vieron su comportamiento en espacios públicos, su tendencia a acercarse a posibles víctimas, su modo de merodear. La suma de pasado, perfil y conducta empezó a cerrar el cerco. Fue arrestado el 20 de noviembre de 1990. Al principio negó. Como muchos asesinos seriales, intentó sostener una fachada de inocencia, pero la presión cambió cuando intervino el psiquiatra Alexander Bukanovsky. Se dice que Bukanovsky leyó a Chikatilo partes del perfil psicológico elaborado años antes, describiendo con precisión aspectos de su mente, su impotencia, sus fantasías y su violencia. Aquello habría quebrado parte de su resistencia. Chikatilo comenzó a confesar. No fue una confesión simple, sino una apertura de horror acumulado durante 12 años. Una vez detenido, fue llevado a escenas del crimen para reconstruir sus actos. Esa práctica fue importante porque permitió confirmar detalles que solo el asesino podía conocer. En muchos casos, la confesión de un asesino serial debe tratarse con cautela. Puede exagerar, mentir, atribuirse crímenes ajenos o manipular. Pero cuando el detenido señala lugares, describe detalles no públicos y conecta escenas, la confesión gana fuerza probatoria. Chikatilo terminó confesando decenas de asesinatos y las autoridades lo vincularon judicialmente a 52. Su juicio comenzó en 1992 y fue una escena cargada de rabia pública, trauma familiar y teatralidad institucional. Chikatilo fue encerrado en una jaula metálica dentro de la sala, una imagen que se volvió icónica. Aquella jaula no era solo una medida de seguridad, simbolizaba el deseo colectivo de ver al depredador separado físicamente del resto de la humanidad. Familias de víctimas lo insultaban, gritaban, exigían justicia. El proceso no fue solo penal, fue una descarga social después de años de miedo, ocultamiento, errores y cuerpos. En el juicio, Chikatilo se comportó de forma errática. A veces parecía desorientado, a veces gritaba, a veces exponía, a veces hablaba de sí mismo como una especie de error de la naturaleza. Su defensa intentó cuestionar su estado mental, pero las evaluaciones concluyeron que era legalmente responsable. Podía tener trastornos graves, impulsos sádicos, parafilias y una personalidad profundamente deformada, pero entendía la naturaleza de sus actos y sabía que eran prohibidos. Había ocultado, viajado, elegido víctimas, evitado vigilancia y mentido. Eso pesaba más que cualquier intento de presentarlo como completamente incapaz de comprender. Desde el punto de vista psiquiátrico, Chikatilo ha sido descrito con rasgos compatibles con sadismo sexual extremo, necrosadismo, trastorno antisocial, impulsividad, fantasías homicidas y una relación patológica entre violencia y excitación. No era un psicótico clásico que matara bajo un delirio constante, aunque algunas de sus ideas, como la obsesión con los ojos, podían sonar delirantes. Su conducta mostraba planificación suficiente. Elegía zonas, aprovechaba oportunidades, se desplazaba, evitaba ser visto, adaptaba su conducta a la presión policial. Esa combinación de patología sexual y conciencia práctica fue clave en su responsabilidad penal. Fue condenado por 52 asesinatos y sentenciado a muerte. El 14 de febrero de 1994 fue ejecutado en una prisión de Moscú mediante un disparo. Británica recoge que fue condenado por 52 asesinatos y ejecutado en una prisión moscovita. Su muerte cerró el expediente penal, pero no cerró la herida histórica. El caso Chikatilo dejó muchas preguntas. ¿Cuántas víctimas podrían haberse salvado si no se hubiera ejecutado a un inocente por el primer asesinato? ¿Cuántas si la policía hubiera entendido antes la limitación forense del tipo sanguíneo? ¿Cuántas si el Estado hubiera permitido advertencias públicas abiertas? ¿Cuántas si las desapariciones de jóvenes vulnerables hubieran recibido una respuesta más rápida? El asesino fue responsable de matar,
pero la duración de su serie también revela fallos institucionales profundos. Las víctimas deben ocupar el centro del relato. Yelena Zakotnova, Larisa Tachenko, Lyubov Biryuk, Oleg Pozidaev, Olga Kuprina, Irina Karabelnikova, Lyudmila Alexeyeva, Natalia Poklistova, Irina Gulyaeva y muchas otras personas, niños, niñas, adolescentes, mujeres jóvenes, víctimas cuyos nombres fueron unidos injustamente para siempre al de un hombre que las redujo a objetos de su fantasía. La cifra de 52 puede impresionar, pero también puede deshumanizar. Cada número era una persona, cada persona tenía una mañana anterior, una familia, una ruta, un motivo para estar en una estación, una vida que no debía terminar en un bosque. La amplitud de sus víctimas muestra que el centro no era un tipo romántico o una fantasía estética concreta, sino la vulnerabilidad disponible. Chikatilo mataba niños y mujeres porque podía engañarlos, aislarlos y dominarlos. Su violencia no se limitaba a un deseo adulto convencional, sino a una compulsión de poder sobre cuerpos indefensos. Esta es una de las razones por las que el caso resulta especialmente insoportable. Muchas víctimas eran menores, personas que por edad y situación dependían de que los adultos no fueran depredadores. Chikatilo convirtió esa confianza básica en trampa. El desarrollo policial del caso también dejó una figura heroica y trágica en Víctor Burakov. No porque fuera un detective perfecto, sino porque representó el intento de pensar más allá de la presión política. Burakov comprendió que la serie requería método, paciencia y perfil psicológico. Trabajó con Bukhanovsky cuando esa aproximación era poco común en el contexto soviético. Se enfrentó a una investigación inmensa, con cientos de sospechosos, miles de entrevistas y una presión pública creciente. Su papel muestra que dentro de sistemas fallidos, también hay individuos que intentan empujar hacia la verdad. El caso también dejó una advertencia sobre los falsos culpables. Alexander Kravchenko no fue la única persona interrogada o presionada, pero su ejecución resume el horror del error judicial irreversible. Cuando un sistema necesita cerrar un caso más de lo que necesita entenderlo, puede crear víctimas adicionales. En investigaciones de asesinos seriales, la prisa política es peligrosa. El patrón debe leerse con cuidado, las confesiones deben ser verificadas, la evidencia física debe interpretarse con humildad. El sospechoso conveniente no siempre es el verdadero culpable. La ciencia forense moderna mira el caso Chikatilo como un ejemplo de transición entre métodos antiguos y la era del ADN. En los años 80, las pruebas de sangre, semen y grupos serológicos tenían valor, pero también límites. El error del no secretor fue catastrófico. Hoy, el ADN habría reducido enormemente esa incertidumbre, aunque ninguna tecnología sustituye por completo al criterio investigador. La lección no es solo que antes había menos ciencia. La lección es que toda prueba, incluso una prueba científica, debe entenderse dentro de sus límites. La confianza excesiva puede ser tan peligrosa como la ignorancia. El legado psicológico de Chikatilo es el de un hombre que transformó su humillación íntima en violencia pública. No era poderoso en su vida cotidiana, no era admirado, no era sexualmente seguro, no era socialmente brillante, pero en el bosque, frente a una víctima aislada, se convertía en dueño absoluto de la escena. Esa inversión de poder es común en muchos depredadores. La víctima no es atacada por lo que es, sino por lo que permite al asesino sentir. En Chikatilo, permitía sentir dominio, excitación, descarga, destrucción de la vergüenza y quizá una forma enferma de venganza contra un mundo que lo había hecho sentirse pequeño. Pero nada de eso lo excusa. Explicar una estructura psicológica no equivale a justificarla. Chikatilo no fue un fenómeno natural, ni una consecuencia inevitable de la hambruna, la guerra, la impotencia o el sistema soviético. Fue un hombre que eligió atraer víctimas, aislarlas, atacarlas y repetir. La responsabilidad moral permanece. Sin ella, el análisis se vuelve una forma de niebla. El impacto cultural fue enorme. Después de la caída de la Unión Soviética, el caso se convirtió en símbolo de los horrores ocultos bajo el silencio estatal. Películas como Citizen X llevaron la historia a audiencias internacionales, presentando la investigación como una lucha contra el asesino y contra las limitaciones del propio sistema. Pero toda representación del caso corre el riesgo de convertir a Chikatilo
en una figura casi mítica. Eso sería un error. No fue un demonio rojo ni una criatura histórica inevitable. Fue un hombre gris, sexualmente perturbado, sádico y oportunista, que aprovechó estaciones, bosques, pobreza, silencio político y errores forenses. Quien observe este caso desde la distancia puede quedarse con la cifra, con el apodo, con la brutalidad. Pero el análisis serio debe ir más allá, debe mirar la estructura. Un niño nacido en hambruna, un adulto humillado y sexualmente frustrado, un maestro expulsado por conductas abusivas, un trabajador viajero con acceso a estaciones, un primer crimen con un inocente ejecutado, una investigación atrapada entre ideología y realidad, un error forense que lo liberó, un psiquiatra que ayudó a perfilarlo, un detective que insistió, una vigilancia final, una confesión, un juicio en una jaula, una ejecución. Y alrededor de todo eso, 52 vidas destruidas. Si este relato te ayuda a mirar estos casos desde una perspectiva más seria, puedes suscribirte al canal para seguir explorando perfiles criminales reales con respeto, precisión y memoria para quienes fueron silenciados. La figura de Chikatilo también obliga a pensar en la relación entre Estado y verdad. Cuando un Estado niega una clase de crimen porque no encaja con su relato político, no elimina el crimen, solo elimina las herramientas para verlo. El asesino sigue actuando. Las víctimas siguen desapareciendo. Las familias siguen esperando. La verdad, si no se permite circular, se acumula bajo tierra, en expedientes fragmentados, en rumores, en cuerpos encontrados demasiado tarde. El caso Rostov muestra que la negación institucional puede convertirse en cómplice involuntaria del depredador. También muestra cómo el mal puede ser profundamente ordinario. Chikatilo no era una figura imponente, no tenía una presencia legendaria, no era un criminal cinematográfico en su vida diaria. Era un hombre de mediana edad, con gafas, trabajo, familia, maletín, rutas de tren. Esa normalidad externa permitió que muchas personas no lo vieran. La monstruosidad no siempre rompe la superficie. A veces viaja en vagones llenos, espera en andenes, habla con voz baja y ofrece ayuda. Su historia es una advertencia sobre las víctimas vulnerables. Los niños que viajan solos, los adolescentes que huyen, las jóvenes sin dinero, las personas sin red, quienes esperan en una estación sin que nadie sepa exactamente dónde están. Los depredadores no eligen solo por deseo, eligen por acceso, por facilidad, por silencio probable, por baja capacidad de defensa. Una sociedad que protege poco a sus vulnerables entrega territorio a quienes buscan precisamente esa desprotección. La ejecución de Chikatilo puso fin a su vida, pero no a las preguntas. Algunas familias recibieron respuestas, otras quedaron con fragmentos. El Estado cerró el expediente con una bala, pero la historia siguió abierta en los análisis forenses, criminológicos y políticos. El carnicero de Rostov se convirtió en símbolo no solo de sadismo individual, sino de un sistema que tardó demasiado en aceptar lo que tenía delante. Esa es la doble oscuridad del caso, la mente del asesino y el silencio que la rodeó. Al final, Andrei Chikatilo no debe ser recordado por sus apodos, sino por lo que esos apodos intentan ocultar, la realidad concreta de sus víctimas y de los fallos que permitieron que siguiera matando. No fue una leyenda roja, no fue una fuerza sobrenatural, fue un hombre que aprovechó estaciones de tren, bosques, niños vulnerables, mujeres solas, pobreza, miedo institucional, errores policiales y una ciencia forense todavía limitada. Fue un asesino sexual sádico que convirtió su impotencia y su vergüenza en destrucción. Fue un depredador que caminó durante años por un país que no quería pronunciar su nombre. La reflexión más fría de su caso es que el horror no siempre nace donde la sociedad mira. A veces nace en aquello que una sociedad se niega a reconocer. Una ideología puede declarar que cierto tipo de mal no existe, pero el mal no obedece a la ideología. El cuerpo en el bosque no desaparece porque la prensa calle. La estación no es segura porque el Estado lo prometa. La víctima no vuelve porque se haya detenido a un inocente. La verdad exige ser mirada antes de que el número de muertos se vuelva insoportable. Chikatilo fue capturado al final, pero demasiado tarde. Demasiado tarde para Lena, demasiado tarde para Larisa, demasiado tarde para decenas de niños, adolescentes y mujeres que cruzaron su camino creyendo quizá
que aquel hombre gris solo era otro viajero, otro adulto, otro desconocido sin importancia. Ese fue su camuflaje más terrible, la insignificancia. No parecía un monstruo, parecía alguien que nadie recordaría. Y durante años, esa apariencia le permitió hacer precisamente aquello que una sociedad entera se resistía a imaginar. Por eso el caso sigue siendo estudiado, no por fascinación hacia el asesino, sino porque revela una unión mortal entre fantasía individual, vulnerabilidad social, error forense, presión política y silencio institucional. Cuando todos esos elementos coinciden, un hombre mediocre puede convertirse en una catástrofe histórica. Y cuando por fin cae, la pregunta no es solo cómo pudo matar, sino cómo pudo seguir matando durante tanto tiempo. La última imagen no debería ser la de Chikatilo en una jaula, ni la de su ejecución, ni la de sus apodos. Debería ser la de una estación soviética cualquiera, con personas esperando, niños moviéndose entre adultos, jóvenes buscando un tren, mujeres cansadas, trabajadores con maletines, y entre ellos un hombre gris observando. Esa imagen contiene la verdadera amenaza. El asesino no siempre se presenta como excepción visible. A veces se mezcla con la rutina hasta que alguien desaparece. Y cuando por fin se descubre la verdad, ya no queda una sola escena del crimen, sino un país entero obligado a preguntarse por qué tardó tanto en mirar. Hasta pronto.